Buenos días, querido público. Bienvenidos a nuestro capítulo número 70 ya de esta LID de Guerreros Docentes, que estamos ya casi al término de nuestro trayecto, y hoy nos acompaña el primer maestro de este estado que no nos había llegado una narrativa de Sinaloa. Maestro Armando Ruelas, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Bien, pues muy contentos de tenerlo aquí y de que el estado de Sinaloa se haya atrevido a participar con nosotros, porque sabemos que los maestros estuvieron muy ocupados en el 2020 atendiendo a la distancia a sus alumnos y buscando un sinfín de herramientas para lograr los objetivos educativos propuestos. ¿Cómo vivió este estado, maestro, el 2020? El 2020 fue un año muy aciago, no solo para Sinaloa, sino para todos los estados de la República Mexicana. Pero lo vivimos con mucha fuerza, con mucha energía, con el optimismo de salir adelante. Así lo vivimos. En la escuela donde usted ejerce, tengo entendido que es nivel secundaria. ¿Es pública o privada? Es una escuela pública. Pública. ¿Cómo vivieron ahí la educación a distancia? Fue un proceso difícil, muy difícil al principio, puesto que no estábamos preparados para ello. En la medida de que se presentaron los problemas, las dificultades, y que las fuimos resolviendo, fuimos tomando un poco más de confianza, de tal modo que hemos logrado salir avante en medio de esta adversidad. Claro, los alumnos, ¿cuál fue el mayor impacto que ocasionó el ya no ir a las aulas, el ya no ver a sus amiguitos, el ya no convivir con sus maestros? Porque sabemos que ya en secundaria ya no es un solo maestro que tienen frente al grupo, ya son, no sé, 10, 12 maestros frente al grupo. ¿Cómo lo vivieron emotivamente? Emotivamente nuestros alumnos sufrieron han sufrido durante toda esta etapa, debido a que pues ellos requieren ese aspecto de socialización con sus demás compañeros. Sabemos que el ser humano es un ente gregario, eminentemente, más en esa etapa, y nuestros educandos sí resintieron, me lo hicieron saber a través de mensajes, de llamadas, esa necesidad de convivir, de estar cerca con sus amigos, con sus compañeros, con sus maestros, con su entorno escolar. Claro. Y los maestros, sabemos que no estábamos preparados para este evento y que llegó abruptamente, sin avisar. ¿Cómo se organizaron ustedes para solventar esta necesidad tan vital para el ser humano y nuestros niños y jóvenes como es la educación? Nuestra escuela es una escuela grande, creo que es la más grande de mi ciudad. Somos aproximadamente 70 o 75 maestros y nos organizamos por academias. Yo pertenezco a la Academia de Ciencias Sociales, donde tenemos nuestro presidente y participamos activamente. Nos organizamos de una manera muy rápida y a través del diálogo, evidentemente hubo algunas diferencias, algunos jaloneos, pero a través del diálogo y el razonamiento lógico pudimos superar esas situaciones. El mayor reto que afrontaron, como ya lo hemos venido viendo a lo largo de 70 capítulos, ¿sí fue principalmente la tecnología? Sí fue en algún sector de la población estudiantil, y también en nosotros maestros, que muchos de nosotros no estábamos capacitados
para trabajar con ellos, con estos medios tecnológicos de manera muy hábil y rápida. Entonces, por ejemplo, en lo personal, yo tuve que apoyarme con mis hijos para poder realizar esas reuniones a través de Zoom o resolver situaciones que los alumnos, dudas que tenían, problemas de aprendizaje. Y pues el celular, la computadora fue ha sido nuestra herramienta principal de trabajo. Luego entonces fue todo un reto y aquí estamos. Que finalmente en este aspecto de la tecnología y que la mayoría de nuestros alumnos, si no es que todos, son nativos digitales y que nacen ya con este dominio tecnológico, los maestros terminaron siendo alumnos de sus alumnos en el uso de las tecnologías y aplicación de herramientas, sobre todo ya a un nivel de adolescentes, como es el de usted, que ya tienen entre 12 y 15 años y ya dominan perfectamente bien las redes sociales y aplicaciones, ¿no? Muy buen apunte, doctora Adriana. Exacto. Lo ha usted definido de manera muy clara. Nosotros los maestros nos convertimos en alumnos de nuestros estudiantes en ese aspecto. Tiene mucha Ciertamente. Ahora platíquenos qué asignaturas imparte usted y a qué grados. Yo imparto la asignatura de geografía en primer grado, asimismo la asignatura de orientación y tutoría en esos primeros grados y la asignatura de historia de México en tercer grado de secundaria. Vaya, clases 100% teóricas y que esta característica de estas asignaturas complica un poquito más la didáctica a través de las pantallas, ¿no? Es correcto, así es. ¿Qué actividades y dinámicas impartía con sus alumnos para tratar de solventar el aprendizaje? Empleamos diversas variantes desde los mapas conceptuales, esto es en geografía e historia, y las líneas del tiempo, por ejemplo, en Historia de México, los mapas históricos. También les encargamos algunas actividades que tenían que hacer de manera individual, donde aplicaran el aprendizaje significativo. Esto es, que ese conocimiento teórico lo desarrollaran a través de algunos prototipos, algunos trabajos concretos que tendrían que presentar. Claro, y ahora ya en semanas pasadas, un par de semanas atrás, se avisó a las autoridades que ya estaban abiertas las escuelas para la presencialidad. Obviamente nos encontramos al final de un ciclo y todavía no se da de manera formal, tengo entendido, sino que están abiertas las inscripciones, están abiertas áreas como de educación física o artísticas en algunas escuelas que tengan estas materias, pero que ya en el siguiente ciclo ya va a ser abierto normal, obviamente de manera administrada o híbrida. En su instituto ya tienen previsto cómo solventar esta faceta. Estamos trabajando en ello. Estamos analizando bien todas las situaciones que se pudieran presentar, desde cómo atender a los niños, a los jóvenes, a los padres de familia también, claro. Y creo que en este aspecto, el director, nuestras autoridades educativas están estudiando muy concienzudamente que sea un retorno seguro, sobre todo pensando en la salud de nuestros alumnos y sus familias. Claro, también de los docentes. Maestro, me gustaría que me permitiera compartir con nuestro público su narrativa y enseguida regreso con usted. Adelante. Gracias.
100 días y noches de resiliencia. Una lluvia de recuerdos me ha dejado sentimientos encontrados y a la tarde le ha dado por ponerse con un tono de nostalgia frente a mi aromática taza de café. La ingrata memoria me revive aquellos días de clases en la escuela secundaria cuando trabajaba de manera presencial con mis alumnos. Me acuerdo como si fuera la semana pasada. Andaba con una mochila llena de esperanzas en lograr que mis grupos escolares demostraran a través de una gran exposición de trabajos finales los aprendizajes obtenidos a lo largo del ciclo escolar. Entonces vivíamos en la normalidad, sin cubrebocas, sin sanas distancias, mucho menos confinados. Nosotros ya lo sabíamos, pero no lo queríamos aceptar, que aquel extraño bicho surgido en la ciudad de Wuhan podría llegar a causarnos daños severos a nuestra salud y alterar el orden de nuestras vidas. Para mitigar la incertidumbre ante aquella pandemia, como buenos mexicanos inventábamos algunos chistes y memes sobre el COVID-19, o queriendo y no nos hacíamos a la idea de aceptar lo que no podíamos cambiar. El anuncio oficial de suspensión de clases llegó a nuestra escuela en la víspera de la primavera. Como a todos los planteles del país, en las aulas y por los pasillos había una alegría desbordante en la gran mayoría de los muchachos. También se les notaba una sensación de seguridad, pues ya sabían que eran los menos vulnerables. Yo recordaba la experiencia del 2009 con la epidemia de la influenza y pensaba que esta contingencia duraría máximo un mes. Por lo tanto, hacía mis cálculos optimistas en regresar a la escuela después de vacaciones de Semana Santa. La indicación de la autoridad educativa fue en el sentido de que habría un proyecto de la SEP llamado Aprende en Casa, el cual deberíamos de trabajar con los alumnos a distancia. Cada maestro buscaría sus estrategias para evaluarlo. Lo primero que hice fue darme a la tarea de reunir todos los números de celular de mis alumnos de cada grupo. Como soy maestro de geografía e historia en secundaria, tenía a los primeros A, B, C, D, E y F, así como los terceros B y F. De este modo formé 8 grupos de aplicación de mensajes de celular de 40 alumnos en promedio. Al principio me di cuenta de que por distintas situaciones de planeación y tiempos, los temas proyectados por la televisión no coincidían con el avance de mis materias. Entonces les sugerí a mis alumnos que nada más vieran los programas para aprender algo nuevo y a través de audios y videos yo les iba a indicar las actividades que harían en las asignaturas. Casi todos los alumnos realizaban los trabajos de mis clases sin mayor problema. La situación se nos complicó cuando los padres de familia se empezaron a quejar con el director que eran muchísimas las tareas encomendadas, lo cual nos llevó a tener una reunión virtual de emergencia para resolver esa problemática. Después de acaloradas discusiones donde cada maestro defendía la importancia de su materia, recordamos que solo encargaríamos aquellas actividades más significativas. Las cosas en mi entorno parecían marchar dentro de lo soportable cuando una noche de domingo mi esposa me habló para decirme que se sentía muy mal, tenía ganas de vomitar y le dolía mucho la cabeza. De inmediato la llevé al hospital. Como vivo en un pueblo a 20 kilómetros de la ciudad, me vi obligado a manejar a alta velocidad y más aún cuando veía que ella se quejaba de un dolor muy agudo en la cabeza. Por mi mente rondaba la duda de si aquello era un síntoma del coronavirus. En esos pensamientos estaba sumido cuando un coche se atravesó en mi camino y logré esquivarlo pasándome al carril izquierdo. Para fortuna nuestra, no venía ningún vehículo rebasando, entonces logramos llegar al consultorio sin contratiempos. Cuando el médico atendió a mi mujer, nos dijo que su problema era una migraña debido a la alta presión. Le recetó unos medicamentos y en menos de una hora ya se encontraba estable. En su diagnóstico, el facultativo nos afirmó
que por el momento no existía la amenaza del coronavirus en su organismo. Todo un remanso de paz para mi mente. De regreso a mi hogar, divisé a lo lejos mi escuela secundaria y me pareció que estaba envuelta en una soledad muy triste. Le di vuelta a la página y al día siguiente retomé mis actividades académicas desde casa. Nuestro plantel escolar se encuentra ubicada en una pequeña ciudad al noroeste de México y por ende, la mayoría de los alumnos tienen internet, ordenador o celular. Sin embargo, varios estudiantes provienen de ciertas comunidades aledañas y no cuentan con estas tecnologías. La pregunta que gravitaba en los padres de familia era sobre cómo íbamos a evaluar a sus muchachos y qué iban a aprender a distancia. Ante esa circunstancia me comuniqué con sus tutores y les comenté que con respecto a la evaluación no tuvieran pendiente, porque ya habíamos calificado 2 trimestres y a los alumnos en riesgo de reprobación se les iba a apoyar encargándoles la elaboración de algunos trabajos significativos. En el tema de los aprendizajes clave, les sugerí que a través de los jefes de grupo recibieran mis mensajes de orientación y asesoría. Asimismo, a través de ellos podrían enviarme las evidencias de sus actividades, de tal forma que logramos superar aquel escollo. Otro de los retos a vencer en medio de esta difícil etapa fue el manejo de nuestra herramienta de trabajo, la cual se había convertido en esencial durante la contingencia, el celular. Mi dispositivo era de regular calidad y como atendía a más de 300 alumnos, me la pasaba borrando los archivos todos los días, algunos de ellos muy pesados. Cada semana el equipo se saturaba. Entonces, para solucionar ese problema, adquirí una memoria de mayor capacidad y la adapté. No obstante, con el transcurso de las jornadas, me di cuenta de que era muy cansado estar leyendo todos los ejercicios de los alumnos en ese pequeño teléfono. Luego le solicité a mis grupos escolares que me enviaran toda la información al correo electrónico y de esa manera poder revisarlos con más facilidad en la computadora y darles a conocer mis observaciones. Los días y las semanas continuaron su marcha inexorable y el supuesto regreso a clases presenciales proyectado para el mes de mayo no fue posible, debido a que la incidencia de la pandemia no disminuía. Por el contrario, seguía en aumento. La disposición oficial fue que solamente cuando el semáforo sanitario estuviera en verde, regresaríamos a laborar a nuestras escuelas. El ambiente se tornó más tenso cuando muchos alumnos vieron que sus padres perdían su empleo o fuente de ingresos, así como el fallecimiento de algunos seres queridos, y lo más difícil para nosotros era no poder acompañarlos en esos momentos de dolor ante esta situación. Me acordé cuando sucedió el terremoto de 1985 y a un compositor se le ocurrió la buena idea de darle al grupo Timbiriche una canción titulada México, la cual reconfortó el ánimo de la población. Con base a esa idea y guardando toda proporción, me dediqué a realizar un archivo MP4, donde incluí las fotos más representativas de los estudiantes que se encuentran en la página de la red social de nuestra escuela. Le puse como fondo musical la canción Resistiré y le agregué mensajes motivacionales. Luego lo subí a las redes sociales. Los comentarios de mis alumnos y padres de familia fueron de agradecimiento y beneplácito. Estoy consciente de que un recurso como este no soluciona la problemática que estamos viviendo, pero cuando pasamos por una vicisitud, un apapacho, una palmadita o unas palabras de aliento significan mucho en nuestro corazón y son de gran ayuda moral. La culminación del trimestre se aproximaba y por consiguiente había que evaluarlo para obtener así los promedios finales. En ese contexto observé que los padres de familia y en los estudiantes un mayor interés sobre su proceso de aprendizaje. Recuerdo cuántas llamadas y mensajes recibía a todas horas del día y parte de la noche. En realidad no teníamos un horario establecido. Mis compañeros de la academia mencionaron que aquellos días y noches eran de resiliencia y por lo tanto deberíamos atenderlos de tiempo completo todas las dudas e inquietudes de la comunidad escolar.
Con los grupos que trabajé durante este ciclo lectivo, de todos ellos el más cumplido por su cantidad y calidad de trabajos fue el tercero F, de Historia de México. Cabe mencionar que a lo largo de los 3 años de estudio siempre se manifestaron por ser muy responsables y laboriosos. También fueron ellos el grupo al cual tuve la dicha de asesorar, y su jefe, el alumno Alexis Alonso Villa Rivera, se comportó como todo un capitán, quien todos los días estuvo muy al pendiente del cumplimiento de los ejercicios y tareas de sus compañeros en todas las materias. Haber sido maestro asesor de este grupo ejemplar ha sido para mí una de las satisfacciones más lindas en mi servicio docente. Cuando terminamos de calificar a todo el alumnado y habiendo entregado los promedios finales y los datos estadísticos a la administración, el director nos propuso que organizáramos una clausura virtual en honor a la verdad. Al principio no nos motivó mucho aquella idea, pero en la medida que vimos la necesidad de darle una despedida lo más digna posible a la generación saliente, pusimos manos a la obra. En lo personal, le solicité a mis alumnos asesorados, previo permiso de sus tutores, que me enviaran una fotografía suya con el uniforme para realizar unas diapositivas y hacer el último pase de lista. La inédita ceremonia la desarrollamos a través de videoconferencias en 2 secciones, primero con los grupos de tercero A, B y C, posteriormente en tercero D, E y F. Por la mañana se realizó con el turno matutino y por la noche con el vespertino. La asistencia de los jóvenes fue mayoritaria, quienes tuvieron la oportunidad de escuchar unas emotivas palabras por parte del estudiante, cuyo nombre llevaba la generación, y cada maestro asesor, antes de hacer nuestro pase de lista, expresamos un mensaje de despedida en el cual manifestábamos nuestro sincero reconocimiento a la lucha de los muchachos por salir adelante. Sin duda alguna, para los alumnos, padres de familia y profesores, fue un evento histórico del cual jamás nos imaginamos que viviríamos en este aciago 2020. Han sido 100 días intensos y noches en los cuales hemos aprendido a enfrentar nuevos retos, tratando de brindar una sonrisa que transmita esperanza a la comunidad escolar. La frescura de la juventud y la bonomía de sus familias nos ha dado mucha fuerza para sobreponernos a esta adversidad con optimismo, pues como bien nos dice al oído el entrañable Hidalgo de Castilla, todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables, y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien está ya cerca, porque aún hay sol en las bardas. Maestro Armando, nostálgica su narrativa y también un poco de romanticismo. ¿Sí le parece? Sí, sí. Y a nuestro jurado también así le pareció. ¿Qué lo motivó, maestro, a participar en Épica 100.100? Mire, yo soy escritor. Tengo ya 2 libros publicados. Uno de ellos está en la plataforma de Amazon. Se llama Jambú y otros cuentos. Aprovecho aquí la ocasión para mencionarlo. Y sentí también una necesidad de expresar todo esto que yo sentía en mi interior, y con esta experiencia tan inusitada, tan inédita, que se nos presentó, y plasmarlo en un documento que quedase para la historia, ya sea en la Universidad de Santander o en mi propia escuela o en mi familia. Y fue esa la motivación principal que me impulsó a escribir este relato testimonial. Pues efectivamente, así lo es. Usted ya, su nombre, su narrativa, ya es parte de la historia, porque dentro de unos pocos ya podremos tener el libro impreso y en electrónico, y lo podrán compartir
mucha sociedad y las familias, incluso en el mundo entero y países de habla hispana. Pero lo que nunca pensamos, porque realmente no fue así, fue que gracias a su respuesta y asertividad y a las entrevistas que hemos tenido con sus anteriores maestros de ética 100.100, ellos estaban muy ocupados atendiendo a sus alumnos y no llegaban las narrativas, pero de repente se dejaron venir todas, ¿no? De manera tumultuosa, y nos pusieron a trabajar aquí en la editorial y al jurado arduamente para ver que estaban las características cubiertas. Pero a lo que voy, maestro Armando y público, el contenido dio pie a que no fuera solamente un libro que formara parte de nuestro acervo bibliográfico. Hay mucho contenido digno de hacer un estudio de investigación etnográfica que ya lo estamos ejecutando a través de una investigadora internacionalmente reconocida y doctora en ciencias de la educación. Este estudio etnográfico va a representar estadísticas del magisterio. En este 2020, ¿qué más podemos hacer por los maestros? Porque lo valioso está en sus letras. Y yo y Editorial Unizan agradecemos mucho que haya participado, maestro. Yo les agradezco a ustedes esta oportunidad que nos brindaron para que nosotros expresáramos nuestro sentir, nuestro pensar a través de estos trabajos. Infinitamente agradecidos con la Universidad Santander. Y justo sus colegas comentan y están muy agradecidos con la Editorial Unizan porque les dio la voz y las letras. Comentan que de verdad la labor del docente últimamente se ha desvalorizado demasiado por la sociedad, por los padres de familias, y que incluso autoridades educativas están más inmersos en cuestiones políticas, públicas, administrativas, demasiadas engorrosas o burocráticas, más que por la educación, más que por capacitar a los docentes para que tengan herramientas, y que realmente en este evento trágico las autoridades poca participación tuvieron porque no había mucho por hacer. Educativo no sabían, no tenían muchos recursos para poder apoyar, pero que sí les demandaban demasiada administración, evaluaciones, llenar formatos y formatos, y que fue demasiado motivante para ellos que alguien les diera la voz. Y usted lo manifiesta cómo se incrementó su trabajo a distancia. Menciona no sé cuántos grupos, 8, 12, y con 40 alumnos cada uno, o sea, estamos hablando de 300 alumnos, lo menciona aquí, o sea, el trabajo arduo para ustedes, ¿no? En particular para usted, de mensajes a toda hora, 7 días por 24. Platíquenos esa parte, maestro, de su viva voz. Mire, como dicen nuestros campesinos de aquí de Sinaloa, a todo se acostumbra uno, menos a no comer. Ciertamente era algo que nunca se nos había presentado y al principio fue muy difícil, pero luego con el paso de los días, dice que hasta nos acostumbramos. Y yo creo que porque habemos y existimos maestros que verdaderamente nos interesamos por la educación de nuestros muchachos. ¿Qué continúa para usted, maestro? ¿Qué proyecto próximo o a la vista, en el horizonte próximo, tiene pensado?
Yo tengo pensado seguir preparándome, seguir leyendo. Soy un lector asiduo. Quisiera dar lo mejor de mí siempre a mis alumnos, saber más de historia, saber más de geografía, de técnicas de enseñanza, sobre todo en las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, que ese es mi talón de Aquiles. Y yo quiero seguir trabajando como maestro de secundaria, porque siento que ese es mi lugar, ese es mi quehacer que tengo en esta vida. Y el próximo, lo inmediato, es lo que voy a continuar haciendo. Bien, la edad de sus alumnos es complicada en todo ser humano. Yo creo que sí se debe de tener una real vocación para atender a alumnos de esta edad, porque están por un cambio muy, muy abrupto también, y de muchas contrariedades, indecisiones. ¿Cómo vivió esta parte con sus alumnos a la distancia? ¿Cómo a través de una pantalla o a través de correos lograba solventar esta situación humana de los alumnos por la edad? Es muy acertado su comentario, fíjese. Muy precisa esa situación de diagnóstico que hace. Es difícil, porque son muchachos muy emotivos, o sea, la emoción la tienen a flor de piel. Y en ese sentido, yo trabajé mucho con las lecturas de reflexión y sobre todo el hacerlos a ellos que se expresaran, que hablaran, que dijeran lo que sentían. Y en ese intercambio de ideas, en esa comunicación constante, vimos que fuimos aminorando esa situación difícil que tenían los muchachos en su aspecto emocional. Anterior a la pandemia, maestro, porque yo también llegué a dar algunas asignaturas en bachillerato, me costaba mucho trabajo en el grupo evitarles el celular. Era muy difícil que lo sacaran o que lo guardaran, perdón. Y muchos padres de familia, cuando lo poníamos como una regla de asignatura, al día siguiente iban a solicitar, molestos, que no les quitáramos el celular a los jóvenes, porque era su único medio de comunicación, cuando usted sabe que nuestra generación, usted y yo, no solo no crecimos sin celulares, ni siquiera había teléfonos en casa de muchas familias, y si acaso había esos teléfonos públicos de moneditas, pero nuestra madre nos daba la bendición y no volvía a saber de nosotros 8 o 10 horas después. La sociedad actual de padres no quieren comprender esa situación y permiten que sus hijos se distraigan de las clases con el celular, porque realmente es difícil imponer disciplina ante esta situación. Pero ahora que el celular y el iPad se vuelve una herramienta de clases, ¿cómo vamos a lograr, maestro, que los alumnos utilicen o le den buen uso al celular y al iPad como instrumento didáctico, no de ocio o de entretenimiento? En sus últimas palabras que usted menciona está la clave, esa interrogante, esa cuestión. Mire, este problema, es un problema, el uso del celular, fue motivo de grandes discusiones en las academias de maestros, en las reuniones del Consejo Técnico,
y hemos logrado establecer una política de que en clase el maestro recoge el celular, lo tiene en su escritorio y solamente se va a emplear en la hora de clase para aspectos educativos, de investigación, de desarrollar actividades, porque es una herramienta muy valiosa, como usted bien lo menciona. Pero sabemos que esto es solamente en lo que compete a nuestra hora de trabajo. Ya en el resto de lo que es el día, o tienen alguna hora libre o que estés en el receso o antes de entrar o al salir, pues ya sabemos que los muchachos emplean el celular para diversas situaciones. Y créanme que sí, al principio, hace 2 años, 3 años, fue una lucha muy difícil con algún sector, no con todos, los padres de familia, que se oponían a que nosotros recogiéramos el celular. Algunos padres de familia, no todos, a otros muy conscientes, decían, estamos completamente de acuerdo porque el celular es solamente para comunicación con su familia y para actividades escolares y obviamente pues para también cuestiones de tipo de diversión, digámoslo de alguna forma, o entretenimiento de los muchachos. Pero creo que ahí la llevamos en nuestra escuela, fíjese, ahí la llevamos en cuanto al uso adecuado del celular. Qué bien, maestro. Y ya para concluir, me gustaría que compartiera con nuestro público qué tipo de escritor es o qué tipo de escritura realiza, porque ustedes lo saben que hasta ahorita, de nuestros 70 guerreros docentes, tenemos al primer escritor que nos menciona, y es un gran, una gran satisfacción para editorial, para una casa editora de libros, saber que alguien escribe. ¿Qué tipo de escritura realiza, maestro? Mire, yo inicié como escritor en el ámbito costumbrista por mi admiración a Juan Rulfo y obtuve el primer lugar nacional de cuento en el año 2016 por la Fundación Dr. Enrique Peña Gutiérrez de Mocorito, con el cuento de Matilde. Entonces, también he participado en los Juegos Florales del Magisterio, donde he obtenido algunos lugares muy buenos, segundos, terceros lugares, en relato testimonial y en cuento. Tengo un libro publicado también para niños de todas las edades. Son cuentos que lo puede leer un niño, un anciano, un adulto, cualquier persona, que se llama Yambú y otros cuentos, que narran. Ahí me inspiré mucho en Horacio Quiroga con su libro Cuentos de la Selva, porque habla acerca del respeto y el amor al medio ambiente, a la ecología, y también de la sana convivencia. Rescata esos valores. Actualmente estoy escribiendo una novela histórica sobre Pancho Villa. Estoy por concluirla. Y de esos aspectos son los que yo escribo, normalmente costumbrista, para niños y narrativa histórica. Muchas felicidades y qué orgullo saberlo. Ojalá nos pueda compartir los títulos de todos sus escritos y cuentos y no. Me encantaría. Por favor, claro que sí. Porque aquí tiene las puertas abiertas en Editorial Unizán y pues bueno, déjeme decirle que admiro a muchos escritores, pero mi favorito lo acaba de mencionar usted, Horacio Quiroga. Él me inspira muchísimo, mucho, y su realismo mágico es espectacular. Entonces, nos encantaría leer y compartir en algún momento, en algún programa de Editorial Unizán, independientemente de Épica 100.100, una entrevista con usted como escritor, no como maestro. Claro que sí, y me encantaría.
Ojalá y que el consejo editorial que ustedes tienen a bien presidir les gustara alguna de mis narrativas y pudieran publicarlo. Sería fabuloso, fantástico. Estamos a la orden. Claro que sí, maestro. Muchísimas gracias y gracias también infinitas por haberse dado el tiempo de que nuestro público lo conociéramos, ese rostro de ese nuevo guerrero docente, y saber que vamos a seguir realizando proyectos en conjunto, porque las puertas de este recinto ya son de usted y están abiertas para cualquier proyecto que emprenda en pro de la educación y por ende de la sociedad. Y la cultura, porque es bella la cultura y el arte de la escritura es, bueno, mi primer carrera licenciada en letras, adoro escribir. Gracias, maestro. Un gran saludo. Un abrazo a la distancia. Doctora Adriana García, muchísimas gracias. Todo un honor que la Universidad de Santander haya tomado en cuenta nuestro trabajo. Mil bendiciones. Gracias. Nos vemos pronto. Hemos llegado a la conclusión de nuestro episodio número 70 de Ética 100.100. En la editorial Unisan te acompañamos y te inspiramos en todo momento. Buenas noches. Gracias.